La Restauración, entre 1875 y 1902, el reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina de Habsburgo. Regeneracionismo. El regeneracionismo es una corriente ideológica de finales del siglo XIX que reflexiona sobre la nación española e intenta poner remedio a la decadencia de España, especialmente tras el enorme impacto del desastre del 98. Motivado principalmente por el sentimiento de decadencia, defiende una regeneración completa de la vida española. La formación de Su Alteza Real Don Alfonso de Borbón y la causa alfonsina, entre 1870 y 1874. Su Alteza Real Don Alfonso de Borbón se formó en contacto con los más variados ambientes sociales y culturales y en los mejores colegios de Europa, dominando varios idiomas, familiarizado con sistemas políticos que iban desde el autoritarismo paternalista del emperador austriaco Francisco José al parlamentarismo británico de la reina Victoria, y dotado de una inteligencia despierta, de una clara intuición y de una generosidad y amplitud de miras propias de alguien de gran nobleza. Alfonso XII iba a ser el rey ideal para coronar el proyecto integrador de Cánovas. Entre los preceptores en España del joven príncipe Alfonso se hallaban el duque de Sexto y el arzobispo de Burgos, este último elegido por la propia reina Isabel tras consultar con Pío IX. El duque de Sexto tuvo un crucial papel en la formación del carácter e inteligencia del príncipe Alfonso. Ideó un programa de enseñanza en el que atendería a la formación integral del príncipe, dando atención a su formación humanística, a los ejercicios corporales y a las visitas a museos, fábricas y otros establecimientos y lugares de interés, además de instruirle en el derecho constitucional. Antes del duque de Sexto, se le encomendó la educación y formación del príncipe al brigadier Tomás O'Ryan y sustituido al año y medio por don Guillermo Morphy. Don Alfonso, que con apenas 10 años marchó al exilio, aprovechó estos años de exilio para formarse, condicionado por las circunstancias, en Francia, en Suiza, en el Imperio Austrohúngaro y en Gran Bretaña. De la correspondencia de Alfonso con su madre durante todas sus estancias en los distintos colegios y academias, se pone de manifiesto la relativa estrechez económica en que se movía la familia real en esos años. El 25 de junio de 1870, su madre, Isabel II, abdicó sus derechos dinásticos en un documento firmado en París en favor de su hijo Alfonso, que pasaba así a ser considerado por los monárquicos como el legítimo rey de España. El 4 de agosto de 1873, Cánovas fue nombrado cabeza del partido alfonsino. Su misión consistía en preparar el terreno en España para la restauración de la monarquía en Alfonso de Borbón y maniobrar para sumar apoyos a la causa alfonsina. También tuvo una importante responsabilidad en la formación del príncipe. Antes de Cánovas habían realizado este encargo el conde de Cheste, el general don Eusebio Calonge, el general don Francisco Lersundi, el general don Manuel Gasset, Antonio de Orleans y finalmente Antonio Cánovas del Castillo, el 22 de agosto de 1873, con plenos poderes ratificados por carta. Alfonso XII recibió una educación completamente distinta a la de su madre. Cánovas estaba obsesionado con separar al príncipe de su madre para apartarle de malas influencias, especialmente de los sectores más conservadores y reaccionarios que rodeaban a la reina. Desde el principio, Su Alteza Real Don Alfonso de Borbón y Cánovas del Castillo tuvieron una relación muy cordial y constructiva. Cánovas le mandó a estudiar a Viena entre 1872 y 1874 para que conociera los orígenes y fundamentos de las monarquías europeas y para que conociera a una princesa austríaca. Luego le mandó a Inglaterra para que conociera el constitucionalismo inglés.
En el verano de 1874, Su Alteza Real Alfonso de Borbón realizó un viaje de estudios del 11 de agosto al 24 de septiembre a Londres, Bélgica y Alemania, regresando el 2 de octubre a Londres para iniciar su periplo en la Academia de Sandhurst. Cánovas, de forma velada y muy sigilosamente, fue creando un proyecto de restauración monárquica en torno a don Alfonso, donde fue incorporando a los sectores moderados, a la Unión Liberal, a los conservadores y a amplios sectores del ejército, aunque pensaba que la restauración no debía llegar tras un pronunciamiento militar. A la vez que Cánovas maniobraba para crear un partido alfonsino, fue calando en España la idea de que lo que más convenía al país y a la nación era una restauración monárquica. Se barajan varios candidatos, pero la excelente labor de propaganda y la habilidad política de don Antonio Cánovas del Castillo hizo destacar a Su Alteza Real don Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, exiliados en ese momento, que apenas tenía 17 años. Aprovechando la desunión y la desconfianza que imperaban entre los sectores republicanos, incapaces de elaborar un proyecto común para España, el proyecto político de Cánovas del Castillo fue sumando apoyos y cada vez fue visto con mejores ojos por los más recelosos. Ni Ruiz Zorrilla, ni Castelar, ni Salmerón consiguieron poner de acuerdo a los sectores republicanos para ofrecer una alternativa sólida a la restauración monárquica. Cánovas se esforzó a partir de septiembre, cuando aconteció un cambio de gobierno republicano, en dos direcciones. 1. Contener a los impacientes que querían proclamar a Alfonso de Borbón rey de España mediante un pronunciamiento militar o un acto espontáneo. Cánovas quería que fueran las Cortes las que realizaran un acto de reconocimiento de la realeza del hijo de Isabel II, y no una elección ni una imposición de la monarquía mediante un pronunciamiento militar. Y 2. Estímulo de los simpatizantes de la causa alfonsina y captación de nuevos elementos civiles y militares. Los círculos alfonsinos y sus reuniones se multiplicaron. Para ello usaban como tapadera clubs de velocípedos, bicicletas. El 28 de noviembre de 1874, Su Alteza Real Alfonso de Borbón cumple 17 años y alcanza la mayoría de edad. Alfonso redacta junto a Cánovas un texto de agradecimiento por las felicitaciones recibidas. Ese es el manifiesto de Sandhurst. El 1 de diciembre de 1874, Cánovas del Castillo publica el manifiesto de Sandhurst. Alfonso de Borbón se pone al servicio de la nación para reinstaurar la monarquía y se ofrece para crear una España donde quepan todos, donde se conserven las tradiciones y se respeten las libertades alcanzadas por los liberales en las décadas pasadas. Transmite la idea de que de su mano vendrá la estabilidad y la paz social necesarias para el progreso y el avance de España. Cánovas, por tanto, redactó el manifiesto de Sandhurst el 1 de diciembre de 1874, proponiendo a un rey liberal al frente de una monarquía constitucional. Este texto dejaba muy claros los puntos básicos de la restauración y explica el pronunciamiento del 31 de diciembre de 1874 en Sagunto, protagonizado por el general Martínez Campos. Sin embargo, Cánovas no quería que el ejército fuera el que trajera a Alfonso a España, para que nadie pudiera discutir su legitimidad. La llegada y comienzo del reinado de Alfonso XII marcaron el fin del sexenio revolucionario. El 1 de enero de 1875, Cánovas firma en Madrid el decreto de formación del nuevo gobierno y se denomina Ministerio Regencia, mientras en París se hacían los preparativos para la entrada triunfal de Alfonso XII en España. Alfonso XII partirá de París el 6 de enero camino de Marsella para embarcarse en la fragata Navas de Tolosa, desembarcando a las 12 de la mañana en Barcelona el 9 de enero de 1875, donde fue acogido con un gran entusiasmo popular. Empezaba una nueva etapa, la restauración, entre 1875 y 1902, y 1902-1923, muy distinta a la anterior,
cuajada de posibilidades y con grandes esperanzas puestas en el joven monarca. Cánovas del Castillo, la Constitución de 1876 y el régimen de la Restauración, entre 1874 y 1876. La figura dominante de este periodo histórico sería, sin duda, la de Antonio Cánovas del Castillo. Cánovas no solo se dedicó a la política, sino que también se ocupó en el estudio de la historia. Cánovas escribió Historia de la decadencia de España desde el advenimiento de Felipe III a Carlos II. Esto es una idea propia del periodo finisecular, la decadencia de los imperios. Las lecciones que extrae de la historia de España es que ésta siempre fue un país monárquico y con instituciones representativas. Las anomalías fueron los Austrias, que dificultaron el funcionamiento de estas, y la República. El modelo político canovista estaba planteado sobre la base de una legalidad constitucional tras una revolución que asumía que la época de los sistemas absolutistas había pasado. Buen conocedor de los instrumentos de control que el liberalismo proporcionaba a las clases propietarias para participar del poder y nada convencido de que la política fuera un asunto de las clases populares. En el liberalismo conservador estaba la fórmula para dar viabilidad a la restauración borbónica. Los orígenes de Antonio Cánovas del Castillo se remontan a Málaga, donde nace en 1828 en una familia de mediana condición. Tras desempeñar modestos empleos y publicar sus primeros textos, estudia Derecho en Madrid, donde entró en contacto con la política en su empleo como redactor periodístico. En el año 1874 se une a O'Donnell en la Revolución de 1854, cuando redactará el Manifiesto de Manzanares y Diario de la Unión Liberal. En esta época adquiere una visión negativa de la revolución y de su imprevisión. Cerca del poder aprenderá la manipulación de los procesos electorales. Cánovas sabía que el régimen no podía volver a basarse en las prácticas corruptas del momento de Isabel II, y aunque es cierto que se saltara las normas de su propio sistema, no permitirá que el rey sea instrumento de camarillas o de partidos. El rey no podía verse implicado en asuntos políticos ni de corrupción. Reconstruirá y reestructurará el sistema de partidos en España. La ventaja es que Cánovas, desde muy joven, estaba en primera línea de acción política, por lo que conoce todos los resortes del sistema. Además, es historiador, por lo que conocía las bases del país. Para él, una de las bases era la monarquía, y por ello Alfonso debía volver a España. La otra base eran las instituciones representativas. Tanto Cánovas como Alfonso XII tenían como referente de su proyecto político el sistema parlamentario británico, con 2 cámaras de representación y un monarca que tiene un poder de mediación entre las instituciones del Estado y de árbitro entre el gobierno y el Parlamento. Cánovas se propuso consolidar las estructuras del nuevo régimen, integrando los principios de la Constitución de 1845 y las libertades de las de 1869. Cánovas encabezó un ministerio regencia donde incluyó a moderados, unionistas y figuras del sexenio. En 1876 se aprueba una constitución que promulgaba la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Tras esto, Cánovas puso en marcha el llamado sistema canovista, con 2 partidos políticos que aceptasen la Constitución y que, alternándose en el gobierno del país, diesen vida a la monarquía parlamentaria. Estos eran el Partido Liberal Conservador, fundado por el propio Cánovas, con los moderados y unionistas, el llamado Partido Conservador, y el otro fue el Partido Fusionista de Sagasta, conocido como Partido Liberal o Constitucional. Hay una reconfiguración del sistema político español
siendo las características definitorias del personalismo de los líderes de los partidos, Cánovas y Sagasta sobre todo, y el turno pacífico entre las diferentes formaciones que sostenían el régimen, el Partido Conservador y el Liberal. Con respecto a los partidos tenemos el carlismo. En este periodo, el carlismo moderniza sus prácticas. Creación de los círculos carlistas, fotos del pretendiente, escapularios. Se dividirá a finales del siglo. El Partido Liberal Conservador es dirigido por Cánovas. En él solo se mantendrán los moderados adaptables a la nueva situación. El resto son expulsados. Durante los 6 años del nuevo régimen, Cánovas dirigirá el gobierno. Hay elementos conservadores del antiguo Partido Moderado y especialmente de Unión Liberal. Está el Partido Liberal Constitucional. Nacido como partido fusionista, pasó a denominarse Partido Liberal Fusionista y finalmente Partido Constitucional Liberal. En él se incluían monárquicos progresistas, miembros del Partido Constitucional del general Serrano, del Partido Radical de Ruiz Zorrilla, los posibilistas de Castelar y algunos sectores militares. Entre los puntos fundamentales de su programa estaba la consecución del sufragio universal masculino y la libertad religiosa. Estaban los republicanos. Están divididos en varios partidos. Muchos de los partidos republicanos giran en torno a un personaje, como Ruiz Zorrilla. Aunque el personalismo se da en todos los partidos, ocurre en especial en los republicanos. Ruiz Zorrilla era el jefe de los republicanos en el exilio. Ruiz Zorrilla pasa tanto tiempo fuera que empieza a perder la perspectiva de lo que está ocurriendo en la península. Los exiliados hablan de revolución, mientras que los que están dentro piensan que hay que integrarse en el sistema. Los republicanos están perdiendo sus bases sociales, que empiezan a estar influidos por las ideologías del internacionalismo. A finales del siglo, Pablo Iglesias fundará el Partido Socialista. La Constitución de 1876. Esta Constitución fue redactada por Alonso Martínez, una figura muy relevante del sexenio revolucionario y de marcadas ideas liberales. Sin embargo, es de tendencia conservadora. Como presidente del Congreso, escogieron a otro destacado miembro del sexenio revolucionario, famoso poeta, escritor y político español, Adelardo López de Ayala. Se configuran unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal masculino en las elecciones de 1876. Las características principales de esta Constitución fueron: la soberanía era compartida por el rey y las Cortes bicamerales. Estas últimas se dividían en 2 cámaras que tenían el poder legislativo, aunque el rey tenía derecho a la iniciativa legislativa, es decir, proponer las leyes para que se voten. El Senado controla el posible radicalismo del Congreso, tratando de contentar a las clases propietarias. Los senadores se dividían entre los de derecho propio, los grandes de España, patriarca de Indias, y los vitalicios nombrados por la corona, y también estaban los elegidos. La mitad de los senadores se renuevan cada 5 años. Por su parte, el Congreso de los Diputados, la elección se realizaba por medio de sufragio censitario. A partir de 1890, el sufragio universal masculino. Se renueva cada 5 años. El Poder Ejecutivo lo ejercen los ministros en nombre del rey. El rey tiene poder de veto. El rey nombra a su jefe de gobierno y puede destituirlo. El Poder Judicial lo ejercen los tribunales y juzgados en nombre del rey. Se proclamaba la confesionalidad del Estado, seguidor de la religión católica. Esta sería mantenida por el Estado, pero se aceptaba la libertad de cultos, aunque solo de manera privada. Fue un tema muy controvertido y que estuvo a punto de hacer naufragar el sistema. Esto no satisfizo a los más aperturistas ni a la Iglesia.
El reconocimiento de las libertades era muy difuso, aunque se reconocían muchas de las libertades incorporadas por la Constitución de 1869, se desarrolló una legislación paralela para limitar estos derechos. Se nombraba al monarca general en jefe de los ejércitos y se realizaron reformas en el ejército, buscando acabar con el intrusismo de los militares en la política. También se intentó evitar que los políticos se apoyaran en los militares para forzar cambios políticos. Aún así, el monarca poco pudo hacer para cambiar las añejas costumbres que desde el principio del siglo imperaban en España. Las bases sobre las que se apoyaba el régimen eran todas las personas que buscaban la estabilidad general, aunque para ello primero era necesario conseguir la estabilidad política. Entre estos apoyos se encontraban la aristocracia, los militares, la iglesia, los terratenientes, los financieros, la burguesía industrial y comercial y la sacarocracia cubana. El reinado de Alfonso XII, entre 1875 y 1885. Alfonso XII llega a Madrid el 14 de enero de 1875, tras haber recibido una gran acogida en Barcelona el 9 de enero, después de su viaje desde Marsella a bordo de la fragata Navas de Tolosa. Nada más llegar, confirmó a Cánovas como primer ministro y se inició el periodo de formación de partidos y lo que se ha venido a llamar la dictadura canovista, entre 1875 y 1881. Punto A. La construcción del sistema de la Restauración y la dictadura canovista. Dos asuntos ocuparon al joven monarca desde su llegada a Madrid: la construcción del nuevo régimen político de la Restauración, el que más tiempo ha estado vigente en la historia de España, y la conclusión de los dos conflictos armados aún abiertos, la Guerra de Cuba y la Tercera Guerra Carlista. La llegada del rey en enero coincidió con las últimas maniobras que pondrían fin a la Guerra Carlista, así que Alfonso XII, al poco de ser proclamado rey, marchó al frente de batalla en el norte y con él finalizaría la guerra en febrero de 1876. El 19 de enero partió hacia el norte, recibió un caluroso recibimiento en Zaragoza y después se dirigió a Peralta, en Navarra, donde se reunió con el Consejo de Generales y compartió comida con la tropa y durmió en las mismas condiciones que los mandos y oficiales. Intentó que los carlistas depusieran las armas por propia voluntad, pero no tuvo éxito, por lo que visitó los diferentes cuerpos del Ejército del Norte diseminados por la geografía navarra. Estuvo a punto de ser capturado por una operación militar para alcanzar las posiciones del general Primo de Rivera, cuando una guerrilla carlista les tendió una emboscada en el monte Esquinza, pero Alfonso XII supo hacer gala de su valor y arrojo y consiguió evitar ser capturado. Tras pasar revista a las tropas, marchó a Logroño, donde se entrevistó con Espartero. Regresó, tras pasar por Burgos y Valladolid, a Madrid el 13 de febrero de 1875. En Cataluña, el general Martínez Campos, gracias a su política de atracción, consiguió mermar las filas carlistas. Alfonso XII llegó incluso a entrevistarse con el general Cabrera, que realizó un reconocimiento explícito del nuevo rey por parte del general Cabrera. Finalmente, un año después, el rey, asesorado por el general Quesada, dirigió la ofensiva final, entrando en Pamplona el 28 de febrero de 1876, al mismo tiempo que el llamado Carlos VII cruzaba la frontera. Al regresar a Madrid, Alfonso XII concedió una amnistía general y con ello terminaron las guerras carlistas. Para las provincias vascongadas y Navarra, el final de esta guerra supuso la definitiva desaparición de parte de los fueros, con la ley abolitaria del 21 de julio de 1876. Esta decisión fue unánimemente aceptada por todas las provincias, incluyendo las damnificadas, que no pudieron hacer nada en contra de la decisión debido al gran contingente militar que aún restaba en su territorio. El fin del gobierno foral de las provincias vascongadas hizo que el gobierno de Antonio Cánovas pactase el llamado
primer acuerdo económico vasco, en el que se seguía dando cierta libertad económica a esta región, permitiendo a las autoridades locales recaudar ellos mismos los impuestos. Anterior a todo esto, tras la primera estancia en el norte, ya de regreso en Madrid en 1875, Alfonso XII se entrevistó con el general Serrano, al que causó una honda impresión y consiguió que se mostrara favorable a apoyar el nuevo régimen de la Restauración. También tuvo una comida con Sagasta, los principales dirigentes del Partido Constitucional y aquellos que habían sido la base política del anterior régimen político, logrando mayoritariamente que se adhirieran al nuevo sistema político. Alfonso XII, allá por donde pasaba, hablaba de reconciliación, de paz, de estabilidad y de construir una nueva España juntos, aprendiendo de todos los errores y aciertos del pasado, respetando sus más hondas tradiciones e incorporando los elementos liberales con un gran sentido pragmático. Tanto Cánovas como Alfonso XII entendieron que España necesitaba un proyecto que aglutinara a la mayoría de fuerzas políticas y consiguieron construir las bases para desarrollar este proyecto. Ruiz Zorrilla, sin embargo, tuvo que ser expulsado de España en febrero de 1875 por conspirar con algunos militares para derrocar al rey. El ministro de Gobernación, Romero Robledo, ejerció una represión a pequeña escala, selectiva y arbitraria a la vez, pero muy eficaz. Una de las primeras iniciativas que quiso llevar a cabo Alfonso XII fue la de profesionalizar la administración pública, para evitar que con cada cambio de gobierno fueran cesados la gran mayoría de empleados de ministerios y fueran sustituidos por otros. El monarca quería que solo los cargos meramente políticos fueran designados por el gobierno, mientras que el resto fueran ejercidos por expertos en la materia. Lamentablemente, las concesiones y los peajes que tuvo que pagar Cánovas a antiguos y actuales aliados perpetuaron la vieja costumbre de los cesantes e impidieron profesionalizar por el momento la administración pública. Es innegable, por tanto, que el sistema mantuvo parte de las costumbres internas que habían estado presentes en las 2 décadas anteriores y que perpetuó la corrupción política por la necesidad de un periodo de estabilidad que permitiera echar a rodar el nuevo sistema. 2 años después, la colaboración entre los jefes que habían conducido las operaciones de España, Martínez Campos y Jovellar, permitió poner fin a la Guerra de los 10 años, entre 1868 y 1878 en Cuba, con la Paz de Zanjón en 1878, donde se concedía a los cubanos varias mejoras políticas y administrativas. La cuestión de la abolición de la esclavitud en Cuba y la política de Estados Unidos de ayuda a los naturales para que se declarasen independientes de la metrópoli provocaron un levantamiento contra España que tuvo que ser sofocado muy inteligentemente por el general Arsenio Martínez Campos. La concordia ideológica y la conclusión de los conflictos armados en España y en ultramar justificaron el honroso apelativo del monarca, Alfonso XII el Pacificador. En estos momentos, España empieza a cambiar de manera más acelerada que en la parte anterior del siglo. El mundo urbano despega del todo, se construyen los ensanches, se abren las murallas y se construyen los nuevos barrios burgueses. Empieza a haber emigración del campo a la ciudad, entrando las ciudades en una dinámica de crecimiento y cambio, mientras que el campo permanecerá más estable. Galdós llamará a estos años los años bobos de la Restauración. Contribuyó eficazmente a la consolidación de la monarquía alfonsina que ésta coincidiese con una excelente coyuntura económica. El decenio 1876-1886, el periodo más brillante, en este sentido, del siglo XIX, identificado en Cataluña con la llamada Febre d'Or. El 23 de enero de 1878 tuvo lugar, pese a la oposición de la reina Isabel y del gobierno de Cánovas en un inicio, la boda de Alfonso XII con su prima, María Mercedes de Orleans,
hija del duque de Montpensier, de la que estaba profundamente enamorado. Desgraciadamente, la joven soberana, de 17 años, falleció 5 meses más tarde, un mes más tarde de sufrir un aborto natural donde se cree que contrajo el tifus por una infección. Alfonso XII quedó conmocionado y se retiró al Palacio del Escorial, apartándose de la esfera pública por un tiempo. El año 1879 estuvo cargado de varias desdichas, contrariedades y catástrofes. Fue un año de malas cosechas en España e inundaciones en Murcia. Se fundó el PSOE y tuvo que contraer de nuevo matrimonio con una princesa austriaca a la que apenas conocía. Alfonso XII hubo de contraer nuevo matrimonio el 29 de noviembre de 1879, esta vez por estricta razón de Estado, con la archiduquesa María Cristina de Habsburgo-Lorena, que desempeñaría un papel ejemplar en el trono, pero no contó nunca con el amor de su marido. En 1880 se logra la abolición de la esclavitud en Cuba y los demás territorios de ultramar. En todo momento el rey supo desempeñar con perfecta pulcritud el papel de árbitro entre los dos partidos, liberal-conservador y liberal-constitucional, que dieron vida al sistema de la Restauración. Su lealtad a Cánovas fue una constante en su conducta, y en algún momento crucial demostró serlo a pesar del propio Cánovas. Fue iniciativa de Alfonso XII, haciendo uso de la regia prerrogativa, la llamada al poder de los constitucionalistas de Sagasta en 1881, iniciando así, de hecho, el futuro turnismo. Los gobiernos liberales de Sagasta, entre 1881 y 1885. En 1881, Sagasta inició el primer gobierno del Partido Liberal de la etapa de la Restauración. Cánovas siempre creyó que era aún demasiado pronto, pero la opinión de Alfonso XII era que Cánovas aún recelaba de la lealtad de Sagasta a la Constitución. De que el régimen estaba perfectamente consolidado, dio pruebas concluyentes el fracaso de los intentos de retorno al viejo sistema de los pronunciamientos. En 1883 se produjo un intento militar de golpe de Estado que, fraguado desde París por Ruiz Zorrilla, fracasó rotundamente en Badajoz y en sus posteriores secuencias en Santo Domingo de la Calzada y en el Seo de Urgell. Viaje a Francia y Alemania en 1883. La solidez del régimen se probó asimismo en el ámbito internacional. El régimen demostró su simpatía hacia Alemania con el viaje del rey a Berlín en 1883, donde parece ser que selló con Guillermo I una alianza militar de forma verbal, lo que tuvo como contrapartida la mala acogida que le dispensaron en París a su regreso. En cualquier caso, este episodio contribuyó a acentuar la adhesión del pueblo español hacia su joven rey, demostrada clamorosamente a su regreso. En 1884 se produjeron una serie de terremotos en Granada y Andalucía Oriental. Alfonso XII se volcó en el seguimiento de las labores de socorro y reconstrucción, lo que le hizo aumentar su popularidad entre el pueblo español. La buena relación de don Alfonso con el emperador Guillermo I evitó que, en septiembre de 1885, la cuestión de las Carolinas degenerase en un conflicto armado entre España y Alemania. Pudo resolverse mediante el arbitraje del Papa León XIII. Por encima de su perfecta adecuación al papel de rey constitucional y, por encima también de su valor a toda prueba y de su simpática llaneza, lo que explica y justifica plenamente la popularidad del rey en su entrega sin regateos al servicio de su pueblo cuando éste se vio afectado por desgracias o catástrofes colectivas. Así, su asistencia a los perjudicados por las inundaciones de Murcia y, sobre todo, su extraordinaria labor de socorro a los afectados de los terremotos de Andalucía Oriental a finales de 1884, cuando ya su salud era muy precaria, y el acto de caridad que se repitió en agosto de 1885 al ceder las salas del Palacio de Aranjuez para hospitalizar a los afectados por la epidemia de cólera y su presencia personal junto a los mismos,
pese al veto que el gobierno había puesto a ello. 2 meses después, el 25 de noviembre de 1885, Alfonso XII, minado por la tuberculosis y una vida personal extenuante, falleció en el Palacio del Pardo en medio de la desolación de su pueblo. Su muerte dio ocasión al prudente acuerdo que los dos partidos del sistema pactaron para sucederse pacíficamente en el poder, llamado por ello impropiamente Pacto del Pardo. Muerto el rey, el gran problema era qué iba a pasar. No se sabía si el hijo del que estaba embarazada, María Cristina de Habsburgo, iba a ser niño o iba a ser niña. Esto resucitó de nuevo el miedo a los carlistas y el miedo a la revolución. Ante esta situación y para mantener la estabilidad, los liberales y los conservadores decidieron pactar de forma tácita. Es el Pacto del Pardo. Esta será, por encima de divisiones temporales, la idea que domine el régimen de la Restauración. La idea de estabilidad, que contrastará no sólo con el sexenio precedente, sino también con el convulso periodo isabelino. Estabilidad que es consecuencia de la integración en el sistema de buena parte de las fuerzas políticas y sociales, que se concreta en el turno pacífico de partidos. La prematura muerte de Alfonso XII, el 25 de noviembre de 1885, convirtió a su viuda en regente, y como tal, María Cristina de Habsburgo-Lorena juró la Constitución ante las Cortes el día 27 de diciembre y se convirtió en la regente hasta que Alfonso XIII alcanzara la mayoría de edad. La regencia de María Cristina de Habsburgo y el ocaso del Imperio Español, entre 1885 y 1902. El 17 de mayo de 1886 nace Alfonso XIII y queda asegurada la sucesión. Tras la muerte de Alfonso XII, los gobiernos van haciéndose cada vez más y más cortos, lo que la muerte de Cánovas solo agravará. La desaparición de la principal figura de la Restauración dejó a España un tanto desamparada a la hora de enfrentarse a los grandes desafíos que se le presentaron a finales del siglo XIX, destacando especialmente los levantamientos que se produjeron en los restos del Imperio de Ultramar y derivaron en el desmantelamiento de este. La etapa abierta por la regencia supuso la consolidación del sistema de la Restauración, mediante la democratización de la monarquía. Gobierno largo de Sagasta, 1885-1890. Se aprobó el Código Civil, el establecimiento del juicio por jurados y, finalmente, la sustitución de la ley electoral censitaria de Cánovas por la ley del sufragio universal masculino, restablecida por Sagasta en 1890. La paz social quedó firmemente asentada tras el fracaso de Ruiz Zorrilla en el pronunciamiento de 1886, que llevó a cabo el brigadier Villacampa, y a la apertura hacia el régimen por parte del sector republicano más prestigioso, el posibilismo de Castelar. Asimismo, aquellos años iniciales de la regencia registraron un notable auge económico, expansión del mercado vinícola al producirse la crisis de la filosera en Francia, desarrollo industrial de Cataluña, la llamada Febre d'Or. Imagen de esta brillante coyuntura sería la Gran Exposición Internacional de Barcelona de 1888, ocasión en el que el niño rey y la regente visitaron la ciudad condal y recibieron allí el homenaje de todas las escuadras hispanoamericanas. Guerra contra Estados Unidos, en 1898, y la Paz de París, de 1898. Los norteamericanos buscaron un pretexto para la ruptura con la famosa voladura de su crucero Maine en aguas de La Habana, que atribuyeron a España. Al producirse el ultimátum, la regente acudió a todos los medios a su alcance para evitar la guerra, desde la apelación directa a todos los grandes estados europeos, especialmente a la reina Victoria de Inglaterra, con la que mantenía muy cordiales relaciones personales, y que se tradujo en una tibia mediación de aquellos, desestimada por el gobierno de Washington, hasta la patética, pero enérgica, llamada al honor del presidente McKinley, a través de una entrevista con el embajador Bulford.
entrevista hoy bien reconocida y que supone una extraordinaria muestra de alto sentido de la justicia y de la dignidad que caracterizaron siempre a la reina, según reconocería el propio embajador. Pero todo fue inútil, dado el clima creado por la llamada prensa amarilla en la sociedad americana. Se respaldó el decidido empeño de su presidente para hacerse con Cuba. El desastre de la Armada Española en Cavite, Filipinas, y en Santiago de Cuba obligó a solicitar un armisticio que daría paso a la Paz de París en 1898, en que se decidió la emancipación de Cuba y Puerto Rico y la conversión de Filipinas en un protectorado yanqui. Aunque también es cierto que la negativa de España a vender Cuba permitió que ésta fuera independiente, cierto que bajo el control norteamericano. La gran crisis de fin de siglo ensombreció los últimos años de la regencia, si bien cabe decir que de esa gran crisis se dio paso a las duras críticas regeneracionistas contra los gobiernos que llevaron a la catástrofe y contra el mismo sistema de la Restauración. Quedó a salvo la monarquía encarnada por la regente, cuya conducta intachable no podía ser alcanzada por aquella ofensiva. El 17 de mayo de 1902, Alfonso XIII alcanzó la mayoría de edad y, tras jurar la Constitución ante las Cortes, es proclamado rey. Termina entonces la regencia de María Cristina de Habsburgo. En 1902 cedió sus poderes a Alfonso XIII, que el 17 de mayo de ese año alcanzó la mayoría de edad requerida por la Constitución y que prestó el juramento preceptivo en manos del mismo presidente Sagasta que lo había recibido de María Cristina en 1885. Pero, contra lo que siempre se ha dicho, la reina madre no abandonó del todo la política a partir de esa fecha, manteniendo siempre un papel de consejera cerca de su hijo, el rey.